Muy buenas tardes, tengan todos. Desde la Universidad Católica del Norte en Chile, le damos la más cordial bienvenida por haber atendido nuestra invitación a este espacio de actualización que nos brindarán con su majestuosa presentación el licenciado Omar Benítez Aníbal y el licenciado Carlos Laine. Desde la Facultad de Economía y Administración y el Departamento de Auditoría, Contabilidad y Control de Gestión, le damos la más cordial bienvenida. Hoy en este espacio disertaremos en compañía de nuestros colegas el tema de actualidad, como lo es los estándares y enmiendas de IFRS emitido por el IASB en el primer semestre del año 2021. En este espacio, ellos nos disertarán las modificaciones a la NIC 1 de la presentación de estado financiero sobre la información a revelar en políticas contables. Igualmente, la modificación a la NIC 8 sobre la definición de estimaciones contables al mes de febrero del año 2021. También tendremos parte de lo que es la modificación de la NIC 12, impuestos diferidos relacionados con activos y pasivos que surgen de una transacción única. Y finalmente, la última temática es la modificación a la enmienda de la NIC 16 sobre las reducciones del alquiler relacionados con el COVID-19 más allá del 30 de junio del 2021. Iniciaremos entonces con la presentación de nuestros excelentes panelistas que muy bien nos han acompañado en estos espacios de actualidad en temas relacionados con el tópico de las IFRS. En primera instancia tenemos al licenciado Carlos Laine. Muy buenas tardes. Carlos Lainez Miranda es contador público colegiado egresado de la Universidad de Lima, Perú. Está por culminar el MBA en Administración de Empresas en Centrum Business School de Lima. Está certificado en normas contables y en presentación de información financiera internacional por la Asociación de Contadores Públicos Colegiados. Actualmente es senior del Financial Advisory Accounting Services de Ernst & Young Asesores Empresariales. Es director académico del área contable del Grupo SEA Lima. Expositor de NIF en Rivel Asociados Lima. Ha desempeñado cargos en áreas de IFRS en Deloitte y en PricewaterhouseCoopers, así como en otras firmas de consultoría y auditoría. El licenciado Omar Benítez Aníbal es contador público de la Universidad de Carabobo, en Venezuela, y convalidó su título de contador en la Universidad Javeriana de Colombia. Es magíster en Administración de Empresas, mención Finanzas de la Universidad de Carabobo. Tiene en su haber un diplomado internacional en IFRS del Centro de Estudios Financieros de España. Es certificado en IFRS y en NIA por el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales, e igualmente certificado en presentación de información financiera por la Asociación de Contadores Públicos Colegiados. Actualmente es supervisor del área de IFRS de la firma Grant Thornton en Colombia desde el año 2019, donde se desempeña como consultor en proyectos de implementación y capacitación de IFRS Full e IFRS Pymes para compañías multinacionales y locales en Colombia. Cursa estudios en una diplomatura sobre tecnología contable, como lo es la blockchain, la criptomoneda, la big data, entre otros. Actualmente también realiza un máster sobre los fundamentos de blockchain y criptomoneda. El licenciado Benítez es docente en universidades de Colombia, Chile y Perú en IFRS y NIA. Bienvenidos nuestros panelistas. Tienen ya de una vez el derecho de palabra para que comiencen aquí a compartir su conocimiento. Hola, Lisette, hola, Marinela, muchísimas gracias por la introducción. Encantado de estar presente otra vez con ustedes en este tipo de eventos en el cual podemos compartir ciertas experiencias y aristas de estas modificaciones que están, digamos,
de manera más recurrente sucediendo por temas, digamos, económicos o por algunas modificaciones del JASB puntualmente para aclarar ciertas particularidades del mercado como tal. En este caso, algunas de las enmiendas han sido productos de la pandemia del COVID-19 y otras han sido modificaciones para aclarar, como comentaba, algunos conceptos básicos que ya estaban en las normas anteriores y que se ven modificados por los cambios en el mercado. Muchísimas gracias a todos los presentes, en verdad, a todos los participantes. Va a ser una buena tarde para poder compartir conocimientos contables y le doy pase ahí para que se pueda presentar Omar. ¿Qué tal, Omar? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes también a Marianela y buenas tardes también a Lice. También encantado de recibir nuevamente esta invitación, pues la Católica del Norte en Antofagasta, en Chile, ya se ha convertido como otra alma mater de nuestra carrera. Sí, como yo le decía, bueno, y encantado de estar compartiendo este evento nuevamente con un gran, excelente amigo profesional. Bueno, le tengo mucho cariño a Carlos Lainez. Sí, como lo ha dicho Carlos, pues estamos acá para presentarles unos temas de actualización contable en cuanto a temas de IFRS que han sido emitidos, unas enmiendas en este primer semestre de 2021. Aclaramos eso, primer semestre de 2021, no sabemos si en el segundo semestre van a haber otras enmiendas, pero son las que tenemos hasta los momentos. Entonces, nada, disfrutar de este webinar de actualización contable y nuevamente gracias a la Universidad Católica del Norte en Chile y a Marianela y a Lices por extendernos esta invitación. Carlos, te doy el pase. Muchísimas gracias, Omar. ¿Me pueden comentar si ya se puede visualizar el material, por favor? Sí, muy bien. Sí, Carlos, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, gracias por el paso, Omar, gracias de nuevo por esta excelente invitación para esta tarde para poder compartir estos cambios o estas enmiendas que han habido en el primer semestre del 2021. Como comentaba Omar, de hecho ahora el JASB está siendo un poco más incisivo en algunas modificaciones y en actualizaciones de las normas, dado que algunas no han sido modificados o han habido comentarios hace unos años, y ya las regulaciones, los negocios y digamos, la globalización de los mercados hace en teoría que las normas contables también tengan que actualizarse. En ese sentido, es que en este primer semestre del 2021 han habido 4 modificaciones, son las cuales vamos a tocar el día de hoy. Son las que siguen a continuación, son 4. Particularmente tenemos la modificación en la NIC 1, tenemos la modificación en la NIC 8, enmiendas y modificación en la NIC 12 y la NIC 16. Voy a comenzar hablándoles un poquito sobre el contexto de la modificación de la NIC 1, luego seguirá Omar con la modificación de la NIC 8, la NIC 12 y cerraremos la tarde con la modificación de la NIC 16 por el tema de la pandemia y las concesiones de renta que han habido. Esta norma, recordando, la NIC 1 trata sobre la presentación de los estados financieros. Entonces, cuando nosotros hablemos de esta norma y cada vez que estemos contemplando el análisis en nuestros estados financieros bajo la NIC 1, tenemos que tener claros en nuestro marco contable y en nuestro análisis puntualmente que estamos tratando requerimientos, estamos tratando puntos, digamos, de la normativa sobre cómo vamos a presentar nuestra información financiera. Entonces, en ese sentido, el tema de la presentación de la información financiera tiene muchas aristas, ¿ok? Tienes aristas desde el punto de vista dónde vamos a medir puntualmente y presentar la información financiera, qué viene detrás de la presentación de información cuantitativa y cualitativa, qué adicionalmente tenemos que revelar, porque acordémonos que los estados financieros son de los usuarios de la información financiera, y estos usuarios de la información financiera, que pueden ser usuarios internos, usuarios externos, van a requerir la información más útil, van a requerir la información más transparente, la información oportuna, que cumpla todas las características cualitativas de los estados financieros, para que puedan tomar decisiones importantes sobre esta información. Entonces, en ese sentido, estos usuarios no solo tienen que conocer algunos aspectos operativos que se puedan revelar en los estados financieros, también tienen que tener en sintonía las métricas en las políticas contables que está tomando en consideración las compañías para que al momento que ellos hagan su análisis
puedan considerar que los números que están presentando como estados financieros, como reportes financieros como tal, puedan tener ciertos efectos o no contables que puedan afectar directamente el análisis, por ejemplo, de ratios, el análisis horizontal o vertical de los estados financieros puntualmente. Entonces, en esta sintonía es que la NIC 1, en esta modificación, o esta enmienda puntualmente, o en esta aclaración, ha tratado sobre el tema de qué información es importante a revelar sobre las políticas contables bajo la NIC 1 puntualmente. Normalmente en los estados financieros revelábamos las políticas contables más significativas, ¿ok? Las que trataba la compañía sobre las transacciones en las cuales estaba inmersa y que había tratado durante el año, y las cuales se tenían que revelar en los famosos informes de estados financieros, ¿no? Por más conocidos, informes de auditoría, en los cuales siempre en la nota 2, en la nota 1, dependiendo del tipo de informe, se revelaban las notas a las políticas contables. ¿Qué políticas contables eran aplicables a la presentación, a la medición y al registro de cada una de las transacciones? Un ejemplo en particular, las notas, por ejemplo, de políticas de activo fijo. En las notas de activo fijo revelábamos como políticas contables puntualmente que llevábamos de cierta medición puntual ciertos tipos de activo al costo o lo podíamos llevar a valor revaluado. Entonces, este tipo de políticas, esto que resumo, digamos, de manera puntual sobre la política de NIC 16, se trata sobre la información a revelar. ¿Qué tenemos que revelar puntualmente sobre nuestras políticas contables a través de la NIC 1? Eso es lo que vamos a aclarar y lo que vamos a ver puntualmente en esta modificación. ¿Qué se modifica? Se modifican estos párrafos, el párrafo 7, el párrafo 10, el 114, el 117 y el 122. Se añaden dos párrafos, o tres párrafos en particular, en el 117A, al 117E y el 117B, y se eliminan los párrafos 118, 119 y 121 particularmente. Cuando hay estas modificaciones, vamos a poder encontrar en la nueva norma modificada, los párrafos, digamos, agregados van a estar subrayados y los párrafos eliminados van a estar tachados, ¿ok? Vamos a encontrar puntualmente, esa es la dinámica en la cual presentan estas nuevas modificaciones. ¿Qué se agrega o qué se modifica puntualmente? Hace un momento les comentaba que las empresas revelaban las informaciones de las políticas más significativas. Ahora, digamos, esta palabra, se modifica la palabra significativa por materiales o con importancia relativa. ¿Okay? Vamos a entender cuál es esta diferencia y qué adicionalmente tiene que revelar la empresa o la compañía sobre sus políticas contables. ¿Okay? Siguiendo en esta sintonía, es que cuando hablamos del consejo, ¿okay? Cuando hablamos del consejo del board del IASB, es cuando se juntan el directorio del IASB y traen las aclaraciones sobre las enmiendas, sobre alguna nueva norma, después de haber consensado, después de haber emitido cierto borrador y haber emitido preguntas al público. En esta, digamos, retroalimentación del Consejo de Principios sobre la información a revelar, ¿no? Sugirieron a las compañías, sugirieron al público que está inmerso en la aplicación de estas normas internacionales de información financiera, ¿okay? A cierta orientación para las entidades en determinación o en asignación a qué. ¿A qué políticas contables deberían revelar? O sea, ¿cuáles son las más importantes? Todas se tienen que revelar, algunas no se tienen que revelar, de las transacciones más significativas, de las transacciones no significativas no se revela. Eso es lo que está en aclaración. ¿Y qué se destacó puntualmente aquí? Que hay una aplicación de la importancia relativa. ¿Y qué tenemos que entender, digamos, como importancia relativa es clave para decidir qué políticas se van a revelar? ¿Ok? Eso es lo primero, digamos, que en orientación se dio en esta modificación. Sin embargo, parte de la NIC 1, o sea, en la presentación de estados financieros, no refiere, digamos, puntualmente a que se tenga que revelar o anteriormente a la importancia relativa, sino eran tus políticas más significativas, de acuerdo a la significatividad de los saldos que tienes, vas a revelar las políticas contables como tal. Entonces, aquí el cambio puntual sobre la importancia relativa es cuánta información, por eso comenzaba con qué información es necesaria por los usuarios de la información financiera para que estos lo tomen en consideración de que se considera relativamente importante. Y sobre esto, importancia relativa de los usuarios de la información financiera, se va a poder revelar puntualmente las políticas contables como tal. Hay consideraciones adicionales para estos puntos de revelación adicional que se están, digamos, modificando, se están aclarando puntualmente. Entonces, en este sentido, es que el Consejo del IASB decidió desarrollar esta enmienda a la NIC 1 puntualmente, ¿ok? Entonces, en esta enmienda de la NIC 1, dio a conocer que las entidades hoy en día deben revelar sus políticas contables materiales en vez de sus políticas contables significativas. Hizo este cambio puntual.
Ya no vamos a revelar técnicamente lo que se denominaba políticas contables significativas. Ahora va a haber el cambio a políticas contables materiales, ¿ok? Es así que para dar este entendimiento, da una guía, ¿ok? Una guía del proceso de materialidad de 4 pasos que están descritas en la declaración práctica de la IFRS número 2, que es la realización de juicios sobre materialidad o importancia relativa, ¿ok? Aquí determina cuáles son estos juicios y cuáles son los pasos a seguir para entender qué proceso o información es material o tiene esta significancia, digamos, de materialidad importante dentro de los estados financieros como tal. Esta información a revelar, que se determina en esta enmienda de la NIC 1 y en la declaración práctica de la NIF 2 puntualmente, nos modifica de la NIC 1 de la siguiente manera. Aquí están los puntos puntuales que debemos entender que cambia en esta modificación de la NIC 1. Como primer punto tenemos que una entidad ahora está obligada a revelar su material o su materialidad de información de la política de contabilidad en lugar, o sea, en vez de a sus importantes políticas de contabilidad. ¿Qué se refiere esto de acá? Nosotros cuando estamos revelando una política de contabilidad la más significativa, detrás de esta, digamos, política de contabilidad para considerarla como significativa, hemos tenido que considerar ciertas aristas puntuales para considerarla que va a ser de importancia revelarla y que los usuarios de la información financiera la tomen en consideración para la toma de decisiones. Entonces, en este sentido, ese sentido que hemos tomado para considerarla como significativa, lo consideramos ahora como material e información de política, que adicionalmente tenemos que revelar sobre esa política contable. Y aquí viene un cambio importante. No necesariamente, o antes lo que se hacía era, si un saldo era no significativo en los estados financieros, por eso le llamaban significativos, no se revelaba la política contable como tal. Lo que puntualmente ahora se está realizando es, independientemente si el saldo, digamos, no sea significativo en los estados financieros, pero digamos que la política sobre esa transacción o sobre ese saldo en particular se puede considerar material en la información de la política de contabilidad y va a ser de utilidad para los usuarios de información financiera, se va a tener que revelar puntualmente en los estados financieros bajo esta enmienda a la NIC 1, ¿ok? Adicionalmente, se añaden varios párrafos para explicar cómo una entidad va a poder identificar qué información material va a tener que revelar sobre las políticas contables, ¿ok? Y para dar ejemplo a esto, digamos que dentro de las políticas contables y en esta, digamos, declaración práctica de la NIF 2, vamos a ver ahorita unos ejemplos sobre algunas transacciones en particulares, todo lo que tenemos nosotros que determinar o considerar es qué información adicional sobre la política que ya revelada voy a tener que adicionar en mis estados financieros puntualmente y que sea de utilidad para los usuarios de información financiera para la toma de decisiones, ¿ok? Dentro de los cambios que hemos conversado, estas modificaciones estas modificaciones puntualmente del NIC 1, nos están aclarando que la información sobre políticas contables, ¿okay?, es material si los usuarios de la información financiera, como ya les comentaba, ¿okay?, la van a necesitar para comprender otra información material en los estados financieros. Entonces, acordémonos que el estado financiero es como un rompecabezas, se analiza todo de manera conjunta. Entonces, en este sentido, tenemos que conocer, y primero para entender qué son las políticas contables, son estas reglas que están siguiendo la compañía, la gerencia, para poder contabilizar, medir, presentar las transacciones o los saldos contables de los elementos de los estados financieros puntualmente. Entonces, el chip que tenemos que tener es qué información adicional y material vamos a tener que considerar en relación a nuestras políticas contables puntualmente, y tenemos, digamos, dentro de la IFRS número 2, en la realización de juicios sobre materialidad o importancia relativa, este proceso de materialidad de 4 pasos para considerar la información de políticas contables y que sea material con respecto a la modificación de la NIC 1. Aquí en los estados financieros, obviamente tenemos un juego completo de estados financieros, y un juego de completos estados financieros, acordemos que corresponde a los 4 estados financieros puntuales que tenemos: el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo efectivo y las notas. En estas notas, donde disgregamos, digamos, esta información cualitativa y cuantitativa, también incluyen estas normas o esta información sobre políticas contables significativas. Y aquí está el cambio. Ahora es información sobre políticas contables materiales o con importancia relativa y otra información explicativa. Si se dan cuenta, lo que estamos teniendo en consideración aquí es otra información adicional para poder considerar a los usuarios de información financiera y puedan tener un mejor entendimiento de la información puntualmente.
Estos son los párrafos que han cambiado. En el 117A, por ejemplo, tenemos que la información sobre políticas contables está relacionada con transacciones, otros sucesos o con condiciones. Todas las agregaciones de los párrafos los vamos a encontrar puntualmente en la nueva NIC 1 y en la modificación. Y los párrafos o digamos o las palabras que son tachadas siempre las vamos a encontrar de manera tachada o lineal. Y los párrafos que se están agregando puntualmente las vamos a encontrar subrayados. Esto lo va a aplicar para todas las modificaciones puntualmente que vamos a ver esta tarde, ¿ok? Entonces, en resumen, esta información material sobre la revelación de políticas contables en la NIC 1 se ha modificado, digamos, este sentido en la política contable en el periodo en el cual se está informando, es decir, este cambio es sobre la materialidad o importancia relativa, ¿ok? Adicionalmente, también tenemos que entender cuáles son las políticas contables que la entidad han puntualmente elegido sobre sus transacciones o sus saldos que están informando, que estas, obviamente, políticas contables tienen que tener y cumplimiento en cabalidad de las NIF puntualmente y que sirvan como utilidad, ¿ok?, para el análisis de la información financiera por parte de los usuarios. Este es un diagrama, un flujo sobre la evaluación de políticas, sobre la evaluación sobre si la política o la información que estamos revelando es material o tiene importancia como tal. El fin para entender aquí siempre, y la palabra que les puedo recomendar como expresar para ver si esa información es material o tiene importancia relativa, es si es de utilidad para el usuario de la información financiera. Tenemos que ponernos como en los zapatos del usuario de la información financiera y definir si la información que estamos nosotros revelando puntualmente es útil para estos usuarios puntualmente. Entonces, en este sentido, el JASB a través de esta enmienda, ¿ok?, ha considerado estas revelaciones o este cambio de significatividad por la materialidad de importancia relativa puntualmente, y esta enmienda va a aplicar, obviamente, a partir del 1 de enero del 2023, y se permite también su aplicación anticipada, o sea, se podrían aplicar ya desde periodos anteriores. Aquí hay un ejemplo sobre información a revelar sobre políticas contables. En el caso de la aplicación inicial de la NIF 15 revelamos cuáles eran las obligaciones de desempeño, revelamos cuáles eran las políticas de reconocimiento de ingresos puntualmente, si había algunas contraprestaciones variables o adicionalmente. Entonces, aquí la forma en que la entidad va a asignar, por ejemplo, el precio de la transacción a todas sus obligaciones de desempeño, por ejemplo, es probable que ayude a los usuarios a comprender la forma en que cada componente de la transacción contribuye a los ingresos. ¿Qué nos determina esto? De que podamos darle un poco más de información a lo que ya anteriormente se revelaba como políticas contables resumidas. Entonces, antes revelábamos un esquema o un resumen general sobre el reconocimiento del ingreso del punto final y la identificación de cuántas obligaciones de desempeño, pero no revelábamos, por ejemplo, más información sobre si hemos determinado los contratos, si puntualmente cómo hemos hecho la asignación de los precios de la transacción, cómo hemos determinado el precio de la transacción, cómo hemos asignado a cada obligación de desempeño los precios de transacción puntualmente. Esta información adicional va a ayudar a que el usuario de información financiera pueda determinar y pueda entender con mucho más claridad los efectos, digamos, puntuales de las nuevas normas, o si queremos llamar de las normas que ya veníamos aplicando, y puedan tener un mejor entendimiento puntual. Entonces, en resumen es, qué información adicional sea material y tenga importancia relativa va a ser de utilidad para los usuarios de información financiera para efectos de entendimiento y de toma de decisiones. Entonces, ese es un ejemplo bien práctico sobre la NIF 15, y ya en resumen, para darle paso a Omar en esta parte de la definición de estimaciones contables de la NIC 8, todo lo que nosotros debemos considerar puntualmente en esta modificación es qué información adicional sobre ya las políticas contables significativas que anteriormente estábamos ya revelando en nuestras políticas contables, en nuestros estados financieros, qué adicionalmente material y que tenga importancia relativa, con determinación siempre y con mira que los usuarios de la información financiera les sea de utilidad para la toma de decisiones, vayan a considerar o vayan a necesitar para analizar nuestra información financiera. Entonces, espero que haya sido de utilidad ese pequeño resumen. Si ha quedado alguna consulta, igual la vemos a la final de la sesión. Le doy paso a Omar para que pueda continuar con estas modificaciones de la NIC 8 y de la NIC 12, y nos vemos en un rato con la modificación de la NIC 16. Te doy paso, Omar. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buena
tu explicación. Omar ahora nos va a dar a conocer las apreciaciones sobre la modificación a la NIC 8 sobre estimaciones contables. Omar, tiene la palabra. Omar, vamos a ver si se nos cayó la conexión con Omar. Déjenme verificar. Aló, aló, ¿me están escuchando? Perfecto, Omar, ahora sí. Muy bien. La escuchamos. Ahora sí, Omar, ¿tienes dificultad de conexión? No te escuchamos. ¿Ahora me escuchan, Lice? Ahora Sí, sí, ahora sí. Bueno, voy a apagar la cámara porque estoy teniendo un poquito de, pues, como que de mala conexión. ¿Pero me están escuchando en este momento? Sí, ahora sí, perfecto, sí. Para Bueno, mejorar la conectividad, sí, entonces apaga la cámara para que tengas una mejor conexión. sí, pues en la medida de lo posible, ok. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de otra modificación. Cuando no se escuche, por favor, te pido con toda propiedad que me interrumpas y me dice, Omar, no estoy escuchando. Como ahorita nos pasó, sí, entonces siéntete en libertad de eso, por favor. Bueno, la Perfecto. otra modificación que vamos a abordar la tarde de hoy es una que está relacionada con la definición de estimaciones contables de la IAS 8, ¿sí? Es que fue emitida ahorita recientemente en... a ver. Carlos, ¿quién va manejando la diapositiva? yo Ok, la tengo, fue Omar. Avísame para ok. poder para poder pasar las diapositivas. Ok, digamos, recientemente emitida, fue en febrero de 2021. Pues sí, digamos que está reciente en lo que es este primer semestre. Bueno, ya pasamos el primer semestre, ¿no? Acá, bueno, se hicieron algunas modificaciones, se modificaron los párrafos, pues están viendo ahí el párrafo 5, que es de definiciones, se modificó el párrafo 32, 34, 38 y 48. Y se añadieron los párrafos 32A, 32B, 34A, 54I y los encabezamientos sobre los párrafos 34, 36 y el párrafo 32. Entonces, ¿qué sucedió? Pues, y qué es en qué es lo que radica básicamente este cambio, esta modificación a la IAS 8, que tiene que ver con la definición de estimaciones contables, que el Comité de Interpretaciones, el IFRS IC, de los estándares internacionales de información financiera, le informó al BOAR, al IASB, al Consejo, sobre ciertas dificultades que estaban presentando las entidades para distinguir entre qué son cambios en políticas contables y qué son cambios en estimaciones contables. Sí, había como cierta dificultad ahí para poder distinguir esto entre las compañías, las entidades, los negocios en el mundo, ¿sí? Hacer esta distinción entre cambios en políticas contables y cambios en estimaciones contables. A raíz de esto, entonces, bueno, el BOAR, el IASB, comprendió que estas dificultades surgían, ¿sí? En cierto modo, porque la definición o la anterior definición de la IAS 8 de lo que es un cambio en estimaciones contables no estaba o no era suficientemente clara, no estaba siendo suficientemente clara, no era suficientemente clara, ¿sí? Es por eso entonces que en febrero de este año, del 2021, el BOAR, el IASB, emite esta modificación llamada definición de estimaciones contables, que viene a enmendar a la NIC 8, a la IAS 8, ¿sí? Y esta modificación viene a introducir la definición de estimaciones contables en ese párrafo 5 de la IAS 8, que es el párrafo de definiciones, y viene a incluir otras modificaciones a la IAS 8 para, de alguna forma, poder solventar
y ayudar a las entidades, a los negocios, a todas las compañías en el mundo a distinguir entre cambios en estimaciones contables y cambios en política contable. Carlos, siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, la nueva definición que nos trae este párrafo 5 de esta modificación a la IAS 8, la estamos viendo ahí en pantalla, nos habla de estimaciones contables son importes monetarios. Entonces ahí está el primer cambio. Viene a hablarnos de que las estimaciones contables son importes monetarios en esos estados financieros y que están sujetos a incertidumbre en su medición, ¿sí? El párrafo 5 de la IAS 8, digamos actual, pues nos habla, como ya mencionaba hace unos segundos, de lo que es un cambio. Realmente lo que está allí en ese párrafo 5 de la IAS 8 es esta definición que nos dice que un cambio en una estimación contable es un ajuste en el importe en libro, ¿sí? En el importe en libro de un activo o de un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un activo que se produce tras la evaluación de una situación actual de ese elemento, ¿sí? Así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con esos activos y esos pasivos correspondientes. Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de una nueva información o nuevos acontecimientos y en consecuencia no son correcciones de errores. Entonces digamos que esto se elimina, entiendo que esto se elimina para dar paso a esta nueva definición que de estimaciones contables, que nos dice claramente que son importes monetarios en los estados financieros y que están sujetos a una incertidumbre en su medición. Sí, siguiente, Carlos, por favor. Entonces, uno de los párrafos que se añaden, que es este párrafo 32, o de los que se modifica, el 32, el 32A. El 32A se añade y el 32 es un párrafo que viene a modificarse. Entonces, el párrafo nos dice, el párrafo 32, que una política contable podría requerir que elementos de estado financiero, los elementos de los estados financieros sabemos que son activos o pasivos, se midan en una forma que comporte incertidumbre en la medición. Es decir, que esa política contable podría requerir que esos elementos se midan por importes monetarios. Importes monetarios, ya vamos a ver la definición que trae de importes monetarios esta enmienda. Entonces, que esa política contable podría requerir que esos elementos se midan por importes monetarios que no puedan observarse directamente, y como no pueden observarse directamente, entonces deben ser estimados, ¿sí? En ese caso, una compañía desarrolla entonces una estimación contable para lograr ese objetivo establecido en esa política contable. Eso es la modificación que trae este párrafo 32, y el párrafo que se añade, que es el 32A, nos establece que para desarrollar una estimación contable, una entidad utiliza técnicas de medición y datos de entrada, y esas técnicas de medición incluyen esas técnicas de estimación, por ejemplo, como es la técnica que utilizamos para hacer esa medición de una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas, aplicando el estándar IFRS 9, un estándar que también, pues, este tema de la pérdida esperada vino a cambiar el concepto del anterior que se tenía, que era pérdida incurrida, ¿sí? Otro ejemplo de una técnica utilizada, pues nos dice este párrafo 32A que se añade, que son las técnicas de valoración, por ejemplo, cuando utilizamos esas técnicas usadas para medir el valor razonable de un activo pasivo que nos establece la IFRS 3. Ahí no aparecen técnicas de valoración también, ¿sí? Entonces, este 32 y 32 se modifica, 32A se añade. Sí, siguiente, Carlos, por favor. Lo interesante de esta enmienda, producto de lo que ya comentaba hace unos segundos o unos minutos, de que el Comité de Interpretaciones, el IFRS, IC, le informa al BOAR, al IASB, de esta dificultad que estaban teniendo las compañías en el mundo para hacer esta distinción entre lo que son cambios en políticas contables y cambios en estimaciones contables. Entonces esta enmienda viene incluso a traernos unos ejemplos que no estaban antes en la IAS 8. En la IAS 8 no estaban estos ejemplos así tan precisos, tan tácitos, como lo viene a establecer ahora esta enmienda, algo que me parece maravilloso, porque no, para las personas que tal vez pueden tener, o que podamos tener, me voy a incluir alguna
alguna duda en lo que es una estimación contable, pues nos vamos a este párrafo 32, que continúa estableciéndolo. El párrafo 32 es extenso, fue lo que les mostré ahorita en la diapositiva anterior, más esta parte de ejemplo, donde nos muestra o nos refleja ejemplos de estimaciones contables. Entonces el párrafo nos dice que el desarrollo de estimaciones contables implica obviamente el uso del juicio, también de supuestos basados en esa última información que tú tienes disponible y que resulta en ese momento fiable, ¿sí? En el momento que esa información cambie, pues habrá que revisar ese estimado contable, ¿no? Entonces nos dice que ejemplos de esas estimaciones contables incluyen, ahí está lo que conversamos ahorita, nos menciona tácitamente un ejemplo que es la corrección de ese valor por pérdidas crediticias esperadas cuando aplicamos la IFRS 9 de instrumentos financieros en una cuenta por cobro de dudosa recuperación. El segundo ejemplo que nos trae es el valor neto realizable de un elemento de existencia cuando aplicamos la IAS 2, ¿sí? Que es el estándar de inventario. Nos trae otro ejemplo que nos dice que el valor razonable de un activo o pasivo aplicando la IFRS 13 en esa medición de activo financiero o pasivo financiero. Otro ejemplo de una estimación es el gasto por depreciación de un elemento de propiedad, planta y equipo cuando aplicamos la IAS 16 en cuanto o en relación a lo que es la vida útil de ese elemento, ¿no? De ese activo, o las pautas de consumo esperada de esos beneficios económicos futuros incorporados en los activos depreciables, ¿sí? Y nos trae también otro ejemplo, nos dice que una provisión para obligaciones por garantías concedidas, ¿no? Aplicando la IAS 37, cuando le otorgamos esas garantías que se conceden sobre los productos a nuestros clientes, ¿no? Esas garantías que están asociadas allí. Entonces, pues también es un ejemplo que ella nos deja demarcado, que es una estimación contable. Entonces, pues me parece bastante interesante, maravilloso esto que ha hecho el board de dejar más claro, incluso con algunos ejemplos, para que no sigan existiendo estas dificultades a la hora de distinguir en lo que es una estimación contable y un cambio en política contable. Algo que, por ejemplo, que sucedía mucho, ¿no? Que a veces hay personas que se preguntan si en el caso de la propiedad, de la depreciación de los activos fijos, la propiedad planta equipo, si ese método de consumo, ese método de depreciación, a la hora del cambio, si era un cambio en política contable o un cambio en estimaciones contables, y escuchaba a muchos profesionales diciendo, no, es un cambio en una política contable, pues no. Realmente es esa pauta de consumo que se espera los beneficios económicos de ese activo, ese cambio termina siendo un estimado contable, ¿sí? Siguiente, Carlos, por favor, si eres tan amable. Entonces, este es otro de los párrafos que mencionaba al inicio, que se vienen a incluir en esta enmienda a la IAS 8, o sea, se añade este párrafo 34A, y este párrafo 34A nos dice, nos habla los efectos sobre una estimación contable de un cambio en un dato de entrada o en una técnica de medición. Ahorita vimos algunas técnicas de medición, nos decía el estándar por allá en el 32A, pues una técnica de medición como lo es el cálculo o la corrección de valor de esa pérdida crediticia esperada bajo el estándar IFRS 9, y nos hablaba de las técnicas de medición que se utilizan cuando utilizamos el estándar IFRS 13 de valor razonable. Entonces nos dice los efectos sobre esa estimación contable de un cambio en un dato de entrada o en una técnica de medición son cambios en estimaciones contables. Fíjate cómo lo demarca, lo deja claro. No, mira, ahí lo que hay es un cambio en una estimación contable, a menos que procedan de la corrección de errores de periodos anteriores. Entonces ya, pues, obviamente, se tratarán de esa manera. Y me dice que esto aplica, esta enmienda que trae sobre la IAS 8, viene a aplicar a partir del 1 de enero de, bueno, ahí hay una inconsistencia, me disculpan, es 2023, ya el 2013 quedó hace muchos años atrás. Entonces, bueno, luego la corregimos. ¿Sí? Aplica esta enmienda a partir del 1 de enero de 2023, pero como toda enmienda, todo estándar que se emite por primera vez, siempre va a permitir su adopción anticipada. Entonces, vamos a ver un ejemplo, Carlos. Siguiente, por favor, si eres tan amable. Un ejemplo, pues acá tenemos uno. Una entidad, ¿verdad? Posee una propiedad de inversión. Todos sabemos lo que es una propiedad de inversión, un bien inmueble, terreno o edificio,
el estándar IAS 40, contabilizada aplicando el modelo del valor razonable. Me parece que la IAS 40 también nos da, o el modelo del costo, el modelo del valor razonable, ¿no? Se sugiere, pues, el modelo del valor razonable. Pero entonces nos dice, una entidad posee una propiedad de inversión contabilizada aplicando el modelo del valor razonable, y desde que adquirió esa propiedad de inversión, ese bien inmueble terreno o edificio, la entidad A ha estado midiendo el valor razonable de esa propiedad de inversión utilizando una técnica, fíjense ustedes, una técnica de valoración congruente con el enfoque del ingreso, con el enfoque del ingreso, ¿sí? Descrito en la IFRS 3 de valor razonable. Siguiente, Carlos. ¿Me están escuchando? Carlos, ¿me escuchan? Sí, se escucha claro, Omar. Sí, Porque Omar, se escucha bien. que me estaban diciendo que no había audio. Pero bueno, qué bueno. Sin embargo, sigo con el caso, el ejemplo, debido a cambios en las condiciones del mercado, hay unos cambios en esas condiciones del mercado desde el periodo anterior, esa entidad cambia la técnica de valoración que utiliza por una técnica de valoración congruente con el enfoque de mercado descrito en la NIS 13. Porque acuérdense que la NIS 13 me habla del enfoque del mercado, también nos habla del enfoque de los flujos, ¿sí? La entidad ha concluido que la medición resultante es más representativa del valor razonable para esa propiedad de inversión en las circunstancias actuales y existentes al final del periodo sobre el que reporta o el periodo actual, y por ello la NIS 13 permite este cambio. La entidad entonces concluye también que el cambio en esa técnica de valoración no es una corrección de un error, ahí no ha ocurrido ningún error de un periodo anterior, ¿sí? Sino que es un cambio en un estimado contable. Carlos, porfa, siguiente. La medición del valor razonable en una propiedad de inversión entonces es una estimación contable, ¿sí? ¿Debido a qué? En primer lugar, el valor razonable de esa propiedad de inversión es un importe monetario, algo que nos trae la nueva definición incluida en ese párrafo 5 de la IAS 8, ¿sí? Es un importe monetario de los estados financieros que está sujeto a una incertidumbre de medición interesantísimo. Fíjate cómo va alineado con el concepto el concepto nuevo que nos trae en este párrafo 5 de la IAS 8. Nos dice, mira, ese valor razonable, en primer lugar, es una estimación contable, ese valor razonable de esa propiedad de inversión, porque es un importe monetario que está en esos estados financieros y que está sujeto a incertidumbre en la medición. En segundo lugar, el valor razonable de la propiedad de inversión es el resultado de una técnica de medición, fíjense, que está asociado a lo que veíamos también ahorita en ese 34A, 32A. Es el resultado de una técnica de medición, una técnica en este caso de valoración, utilizada al momento de aplicar la política contable bajo el modelo del valor razonable de la IFRS 13. Y por último, al seleccionar su estimación del valor razonable, ¿verdad? Se utilizan juicios, se utilizan supuestos al seleccionar esa técnica de medición que es apropiada para esas circunstancias, y B, aplicar la técnica de medición desarrollando esos datos de entrada que los participantes del mercado usarían al aplicar la técnica de valoración. Siguiente, Carlos, por favor. Entonces, en estos hechos, el cambio en la técnica de valoración es un cambio en la técnica de medición aplicando o aplicada para estimar ese valor razonable de esa propiedad de inversión, y el efecto de este cambio que se ha hecho para el caso de esta medición de esta propiedad de inversión viene a ser es un cambio en una estimación contable, porque la política contable, medir la propiedad de inversión a valor razonable, no ha cambiado. Fíjense que no ha habido un cambio en la política contable de la compañía, que es esta propiedad de inversión, la vamos a medir no a costo, me dice la política, ¿sí? Que es otra medición permitida, sino que me dice la vamos a medir es a valor razonable. Solo que estamos cambiando la técnica de valoración, la técnica de medición, ¿sí? Para reflejar lo que representa el mercado. Más no hemos cambiado la política, entonces no hay ningún cambio en una política contable, sino que viene a representar un cambio en un estimado contable. Entonces, pues súper grandioso este ejemplo, y pues este cambio que ha traído el BOA a la IAS 8. Carlos, si quieres, adelanta a 2 diapositivas más para que nos dé el tiempo, ¿no? Porque ahí me interesa esa de importes monetarios, que aparece en la definición de esa. Mira lo que define en el párrafo 44, los fundamentos de las conclusiones, que es la parte C
del libro rojo de los estándares internacionales de información financiera. Entonces nos viene a hablar del importe monetario, esa palabra que nos aparece ahí en ese nuevo concepto o esa nueva definición de la IAS 8. Entonces nos dice, la definición de importe monetario, ¿verdad?, hace referencia a importes monetarios por congruencia con la definición de incertidumbre en la medición. El BOAR, el IASB, consideró si la definición debería hacer referencia también a importes no monetarios, por ejemplo, lo que es la vida útil de activos depreciables. Sin embargo, el Consejo observó que las entidades utilizan los importes no monetarios como datos que son de entrada para estimar importes monetarios de esos estados financieros. Por ejemplo, una entidad utiliza la vida útil de un activo, que es un importe no monetario, como un dato de entrada al estimar el gasto por depreciación de ese elemento, de esos estados financieros, de ese activo, que viene a ser un importe que es monetario. Puesto que los efectos de ese cambio en los datos, de entrada usados para desarrollar esa estimación contable son cambios en estimaciones contables, pues el BOAR concluyó que era innecesario incluir también importes no monetarios en la definición de estimaciones contables, ¿sí? Por eso no incluye esa definición de importes no monetarios, sino simplemente la de importe monetario. Entonces, vuelvo y digo, súper interesante este cambio que ha traído el BOAR. Pasemos a las siguientes, ya que con esto creo que ha sido claro lo que es la enmienda, ¿no? Lo que es esta enmienda a la IAS 8, que me parece estupendo. Bueno, tenemos otra modificación, otra enmienda que ha traído este primer semestre de 2021 el BOAR, el IASB, está relacionada con impuestos diferidos que se relacionan con activos y pasivos que surgen de una transacción única. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuáles son esas transacciones únicas que hacen que resulte el reconocimiento de un activo y pasivo en ese momento? Pues entonces ahí están o tenemos, digamos, lo que son las transacciones que ocurren bajo esta nueva norma novedosa que es la IFRS 16, que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2019. Tenemos esas transacciones con arrendamiento y también esas transacciones que están relacionadas con obligaciones de retiro o obligaciones de desmantelamiento. Estas harían esa transacción. Entonces, básicamente, pues, voy a resumir un poco qué es lo que ha hecho el BOAR en esta enmienda que se ha emitido a la IAS 12. Y pues en particular lo que viene a concluir es que las empresas hoy en día están obligadas, escuchen bien, obligadas a reconocer un impuesto diferido sobre estas transacciones particulares en el momento del reconocimiento inicial, que me vienen a dar lugar a esas diferencias temporarias que son imponibles y deducibles y que son por montos iguales. Esas transacciones particulares, ya he dicho que son las transacciones como arrendamiento bajo la IFRS 16 y obligaciones de desmantelamiento, IAS 37, ¿no? Entonces, bajo la IAS 37. Entonces, digamos, ¿cuáles han sido las razones para esta modificación? Pues el BOAR ha querido como hacer una representación fiel, que se represente fielmente el resultado de esta transacción con el principio general de la IAS 12. Hay un principio general de la IAS 12 que es que se deben reconocer impuestos diferidos por estas diferencias temporarias, ¿no? Otra razón es la reducción de una diversidad que está ocurriendo en la práctica. Y pues la última razón es hacer un alcance limitado en una exención de reconocimiento que está en la IAS 12. Entonces, en este caso, no se va a aplicar los párrafos 15 ni los párrafos 24 en estas situaciones, en estas transacciones que he nombrado de arrendamiento y de obligaciones de desmantelamiento, ¿sí? Ese alcance limitado, que vuelvo y digo, está en estos párrafos, es un alcance limitado al reconocimiento, al reconocimiento de un impuesto diferido por diferencias temporarias imponible o deducible, no se van a aplicar, no se aplican ese párrafo 15 y 24, ¿sí? Y esto entonces va a traer o viene a reflejar que se busca un incremento en la comparabilidad de los estados financieros de las entidades, porque como ya decía, estaban ocurriendo mucha diversidad en la práctica, y lo que quiere hacer el BOAR es reducir esa diversidad en la práctica. Si lo reconozco o no lo reconozco, pues sí lo debe reconocer, a concluir el BOAR, ¿sí?
Entonces, siguiente, Carlos, por favor. Lo que ya decía, ¿no? Lo que ya decía aplica para esas transacciones que son únicas, como son los efectos de contrato de arrendamiento, los efectos de obligaciones por costo de mantenimiento o retiro, rehabilitación de un terreno, es decir, lo que se conoce con las siglas ARO. Y pues esta enmienda, como todas las demás, viene a aplicar a partir del 1 de enero también de 2023, pero como todas se permite su adopción anticipada, ¿sí? Siguiente, Carlos, por favor. Bueno, este es el párrafo 15, este es lo que ha sido modificado allí, lo que está subrayado, ¿sí? Este es el párrafo del cual yo decía que como parte de las razones de por qué hacer esta enmienda, pues el BOAR dice hay un alcance limitado de la exención del reconocimiento y en ese momento no va a aplicar este párrafo 15. Siguiente. Tampoco va a aplicar este párrafo 24, el que ya comentaba. Siguiente, por favor, Carlos. Entonces acá hay un ejemplo que he traído para que veamos esto. El ejemplo nos dice, lo voy a leer rápidamente y después, pues, si me da tiempo, lo reflejo en el Excel. Nos dice que una entidad, un arrendatario, realiza un arrendamiento por 5 años de un edificio. Los pagos por arrendamiento anuales son de 100 unidades monetarias, que son pagadas al final de cada año. Antes de la fecha de comienzo de ese arrendamiento, el arrendatario realiza un pago por el arrendamiento de 15 unidades monetarias, un pago anticipado de ese arrendamiento, y paga unos costos directos iniciales de 5 unidades monetarias. La tasa de interés implica en el arrendamiento que no puede determinarse, la tasa de interés es la implícita, perdón, en ese contrato de arrendamiento, ya que no es la tasa incremental porque la tasa de interés implícita, perdón, no puede determinarse fácilmente. Entonces, como esa tasa de interés implícita en el arrendamiento no la puedo determinar fácilmente, pues me voy y uso la tasa incremental de esos préstamos, ¿sí? Tomados por ese arrendatario, que esa tasa va a reflejar el 5% anual. Siguiente, Carlos. En la fecha de comienzo, fíjense, al inicio, aplicando ese estándar IFRS 16, ese arrendatario pues va a reconocer, como ya sabemos, un pasivo por esa obligación o esa responsabilidad del contrato de arrendamiento, en este caso de 435, que es lo que se ha traído de esa medición a valor presente, de esos 5 pagos por arrendamiento que son anuales, 100 unidades monetarias, y que han sido descontados por esa tasa del 5% anual. Por otro lado, el arrendatario va a medir el activo por derecho de uso. Recuerden que también surge un activo de derecho de uso. Ese activo de derecho de uso, que es el activo del arrendamiento, lo voy a reconocer por 455 unidades monetarias, que comprenden la medición inicial del pasivo del arrendamiento, es decir, los 435 que están acá, y va a comprender también los 15 del pago de arrendamiento anticipado, y va a comprender también los 5 del costo, de los costos directos iniciales. Eso me va a reflejar los 455. Siguiente, Carlos. La legislación fiscal permite deducciones fiscales por pagos de arrendamiento, ¿sí? Incluyendo los realizados antes de la fecha de comienzo y los costos directos iniciales cuando una entidad realiza dichos pagos, y esos beneficios económicos que fluirán al arrendatario cuando recupere el importe libre del activo por arrendamiento serán imponibles. Se espera que se aplique una tasa fiscal del 20% del periodo en el que el arrendatario recuperará ese importe en libro de los activos del arrendamiento y liquidará el pasivo por arrendamiento. Tras considerar lo que está en la legislación fiscal aplicable, el arrendatario concluye que las deducciones fiscales que se recibirán por los pagos del arrendamiento se relacionan con el desembolso del pasivo por arrendamiento. Siguiente, Carlos. Ya voy a pasar al Excel para que lo vean de manera resumida. Entonces, el arrendatario reconoce un gasto anticipado para arrendamiento de 15 unidades monetarias, los costos directos iniciales, que ya sabemos que son de 5 unidades monetarias, como componente del costo del activo por arrendamiento. La base fiscal de esos componentes va a ser nula, porque el arrendatario ya recibió las deducciones fiscales, ya se lo tomó todo por el pago anticipado por el arrendamiento, y los costos directos iniciales también cuando realizó esos pagos. Entonces, la diferencia entre la base fiscal va a ser nula, y el importe en libro de cada componente da lugar a una diferencia temporaria que es imponible de 15 unidades monetarias que están relacionadas con el pago del arrendamiento por anticipado,
las cinco unidades monetarias que están relacionadas con los costos directos iniciales. Entonces, voy a pasar un momentico a mostrarlo en el Excel, Carlos, si me das pase para que lo vean rápidamente. Denme un segundo que ya lo estoy cargando acá. Ahí me dicen, por favor, si se está viendo el Excel. Sí, ya cargó. Está bien. Ok, entonces lo que dice ese ejercicio, básicamente, ¿verdad? Es lo que hemos hecho, pues un contrato de 5 años por un bien inmueble, un edificio. Son pagaderos 100 anuales, son 5 años, eso me da 500. ¿Se acuerdan que decía que lo descontamos a valor presente? Eso nos da 435. Acá pues el Excel me está reflejando 433. Es cuestiones de redondeo que están en el caso. Acá está el pago anticipado por el arrendamiento de las 15 unidades monetarias, los costos iniciales en que se incurrieron de 5 unidades monetarias. Al momento de que yo descuento y hago la medición en el momento del reconocimiento inicial, pues eso me da valor presente, el valor presente de esos flujos que he descontado, esa tasa del 5% anual, que en este caso es la tasa incremental, porque la tasa de interés implícita no fue fácilmente determinable. Entonces el arrendatario pues toma la tasa incremental de los préstamos, es decir, la tasa financiera, por ejemplo, de banco, lo que me costaría a mí fondearme por tomar ese préstamo, ¿no? Entonces, en la medición inicial, como ya decía el caso, pues voy a reconocer primero que nada un pasivo por arrendamiento. Ese pasivo por arrendamiento es de los 433 que hemos descontado valor presente de esos 5 pagos anuales de 100. Y voy a reconocer un activo por derecho de uso. Ese activo por derecho de uso va a contener los 433, ¿verdad? Los 433, ¿sí? Que están acá, 433, son los mismos que están acá, crédito por reconocimiento de ese pasivo. Van a contener también los 15 del pago anticipado, ¿sí? Acá está, estos 15 del pago anticipado, más los 433, me da 448, y también van a contener, me dice el caso, por supuesto, es lógico, lo correspondiente a las 5 unidades monetarias. Entonces esos 448 más las 5 unidades monetarias vienen a reflejar los 455 que están allá, vuelvo y digo, por temas de redondeo, acá pues nos está reflejando esos 453. Luego, ¿cómo surge ese impuesto de renta diferido? Bueno, en ese momento el reconocimiento inicial, ya decíamos, y lo dice el caso, que la base fiscal es nula, se ha deducido todo, ¿sí? La base contable va a ser los 453, me va a surgir una diferencia temporaria de 453. Igualmente, en el momento del reconocimiento inicial del pasivo, base fiscal 0, base contable 433, me surge también la diferencia temporaria de 433, y eso me va a reflejar una diferencia, hago una reclasificación de manera que me quede el saldo neto de esa diferencia o de la posición neta diferida, ¿sí? Y entonces me queda una diferencia temporal de 20, ¿verdad? 20 unidades monetarias. Y esa 20 unidades monetarias, aplicando la tasa que tiene el caso, que es el 20%, pues me va a reflejar un impuesto de renta diferido pasivo, ¿sí? Porque tengo una diferencia temporaria que es imponible. Entonces, fíjense cómo en el momento del reconocimiento inicial me surge este pasivo por impuesto de renta diferido, y como ya dije, todas las entidades para este tipo de transacciones de arrendamiento, como en este caso que estamos viendo, y de obligaciones por desmantelamiento, están obligadas hoy en día las empresas a reconocer este impuesto diferido sobre estas transacciones. Bueno, ya con esto voy a finalizar pues mi intervención, porque pues para darle paso a Carlos para que finalice, porque ya el tiempo como que no nos apremió. Entonces, pues Carlos, te doy el pase para que concluyas con la última modificación. Muchas gracias, Omar, por la gran explicación. Sí, de hecho el tiempo no nos ha premiado mucho, nos quisiéramos quedar mucho más tiempo explicando estos temas que tienen para más detalle, pero el tiempo nos apremia. Puntualmente, y nada más en resumen, ya para terminar la sesión, y muchas gracias a todos los presentes, sobre esta modificación de la NIF 16, de la enmienda. Hubo una primera enmienda que se emitió en el periodo 2020, sobre la modificación de las concesiones de renta por NIF 16 por este tema de la pandemia,
donde los cuales daban un plazo hasta el 30 de junio del 2021, todas aquellas reducciones o concesiones o disminuciones de las rentas puntualmente se podían, digamos, contabilizar bajo una solución práctica, que era prácticamente enviar el efecto del ahorro, o sea, lo que te estabas ahorrando en pagar menos cuotas al estado de resultados como un otro ingreso. ¿Ok? Puntualmente, ¿cuál es esta modificación que ha habido ahora? Es bajo la misma dinámica de la enmienda anterior, donde habían concesiones de renta que eran disminuciones netamente por temas de COVID-19, que era hasta el 30 de junio de 2022, ahora ha abarcado un periodo adicional en el cual son las cuotas de disminución hasta el 30 de junio de 2022 y todo incremento más allá del 30 de junio de 2022, porque luego se pueden revertir estos efectos. Entonces, en resumen, ese es el cambio que ha habido en IFIS 6 para que se lo lleven presente. Ya vamos a tener otras sesiones para poder explicar detalladamente cada uno de los ejemplos prácticos. Agradezco a Omar por toda la explicación, Marianela, Lisette por la invitación. Muchísimas gracias a todos los presentes. No sé si he quedado por ahí tiempo todavía para preguntas, pero si es el caso, muchísimas gracias. Buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora donde estén presentes, y ya nos estaremos encontrando en otras sesiones tan ilustrativas de las NIF. Bueno, muchas gracias, Omar, muchas gracias, Carlos. Siempre es importante, ¿cierto?, ver todos estos temas que nos permiten ir actualizando lo que ya conocemos, ¿cierto?, llevarlo a cabo en nuestra práctica, ¿cierto?, y la aplicación de todo lo que son las normas que hoy en día nos rigen. No sé, en este momento reviso, no tengo preguntas, pero en virtud del tiempo y que no tenemos ninguna pregunta aquí, vamos a hacer el cierre, darle las gracias a todos y todas quienes se han conectado a esta actividad y señalarles, ¿cierto?, que vamos a seguir trabajando en traer este tipo de actividades, mantenernos siempre actualizados, preparar algunos talleres, ¿cierto?, para llevarlo más a la práctica, lo que acabamos de conversar y todos los cambios que se puedan ir viendo en el camino, ¿ya? Así que muchas gracias a todos y todas y nos encontramos en un nuevo evento. Que estén muy bien. Bueno, Y las grabaciones, muchísimas gracias. Disculpen, las grabaciones que me están preguntando van a quedar en las redes sociales y en el canal de YouTube de la facultad para que ustedes puedan tener acceso a ello. Muchas Buenas gracias. tardes. Cuídense. Bueno, que estén muy Chao, bien. Carlos. Chao, Marianela. Chao, Lisette. Muchas gracias. Cuídense. Chao, chao, Carlos. Muchísimas Omar, un gracias, gusto. Omar y Carlos, por noches. siempre estar dispuestos a apoyarnos en nuestras actividades. 1.000.000 de gracias. Lo hicieron excelente. Gracias. Gracias.